de una nueva charla de las murallas de Madrid. Estamos ya en la charla 22, siguiendo la M30, y ahora estamos ya en el nudo sur y en el final de la calle Embajadores. Estamos, por tanto, en este tramo en que, a partir de esta zona de Méndez Álvaro, vamos a seguir la M30 rodeando el Parque Tierno Galván y vamos a pasar bajo la línea del ferrocarril y llegaremos hasta el punto en que estaba el antiguo mercado de frutas y verduras de Madrid, ya siguiendo paralelos al Manzanares. Es decir, vamos a tratar el nudo sur y todos estos pequeños barrios que han ido apareciendo ahora en lo que era antes una zona industrial. Es, por tanto, este territorio que iría desde estos últimos rascacielos, siguiendo la M30. Vamos a empezar por esta zona. Estos son los últimos rascacielos casi esviados que marcaban el final de todos los rascacielos de Méndez Álvaro, y empezaba ya el parque de Tierno Galván. Enfrente teníamos toda la zona de contenedores de Renfe. Vamos siguiendo la M30, que aquí, como veis, ya se está desglosando en una salida importantísima que se va a dirigir ya hacia la autovía hacia Andalucía. Ya han separado los carriles y ya pronto va a quedar muy mermada porque aparece ya toda la salida, como digo, hacia la Andalucía. Como veis, aquí ya está avisando de una nueva salida hacia la avenida Andalucía. Fijaros que esto es realmente una motecia. El que haya visto mis charlas de historia de la ciudad verá como cuento que la ciudad va creciendo como un juego de muñecas rusas, y eso se llama motecia, donde aparecen unas nuevas calles, unas nuevas murallas que van repitiendo las murallas antiguas. Si el camino a Andalucía era al final la avenida Andalucía, que partía del único puente que cruzaba en esta zona después del puente Segovia, el puente de Toledo, después se creó la salida hacia Andalucía, la A4, que realmente es una homotecia de esta avenida. Y esta es la A4 y esta es la que marca la avenida Andalucía. Se ha producido, como veis, una ampliación, una nueva salida hacia el sur, que ya es la homotética de la vieja carretera de Andalucía. Ahora lo veremos en el plano. Y aquí va a seguir el tronco de la M30, que se dirige ya, como veis, hacia Toledo y hacia la A5 y la A6, donde se va pronto a soterrar completamente en la operación de Madrid-Río. Y aquí, como veis, ya está avisando de una salida hacia la calle Embajadores y Caja Mágica. Aquí estamos viendo todo ese parque. Estamos viendo desde una de las entradas en la otra dirección. Veis, ahí vemos los rascacielos. Y aquí vemos el precioso, maravilloso parque Tierno Galván. Un parque extraordinario, de grandes dimensiones, que viene muy bien en esta zona sur de Madrid. Y aquí vemos por dónde vamos, por ese tramo de la M30. Aquí vemos cómo estamos ya pasando bajo esa primera línea del ferrocarril. Y ya, como vemos, ya se está separando Avenida Andalucía. Pasamos y aquí vemos ya cómo ya se está separando. Seguimos rodeando las salidas y aquí vemos ya la salida hacia la calle Embajadores, que va a ser el tramo que vamos a recorrer hoy, en ese tramo final de la calle Embajadores y que cruza hacia la M30. Aquí tenemos ese cruce de la vieja calle de Camino de Embajadores, que no cruzaba el río Manzanares, sino que venía paralela a él y que luego ha mantenido ese camino que atiende a unas zonas de aparcamientos de autobuses, de Renfe, y ha mantenido ese viejo camino, ha mantenido este paso. Aquí vemos cómo ya inmediatamente aparecen los barrios que han surgido en lo que era zona industrial. Giramos, aquí vemos cómo ya se marcha la Avenida Andalucía, la que se dirige hacia Avenida Andalucía, y nosotros ya giramos ya para ir paralelos al río Manzanares. Aquí vemos todos estos barrios nuevos que han surgido y alguno, como veremos, demasiado cercano a la M30, en lo que tenía que haber sido probablemente una continuación del Parque Tierno Galván. Es una pena que se haya ocupado toda esta zona industrial. Aquí vamos girando y ahí vemos ya los edificios al otro lado del Manzanares. Ya nos avisan a 500 metros salida hacia Plaza Legazpi. Ya estamos entrando en esa estrella de avenidas que desde el Paseo Delicias, con Plaza Legazpi, calle Embajadores, el Paseo de la Santa María de la Cabeza,
formaban ese tridente de vías que iban llegando al Manzanares. Ahí vemos todos esos barrios nuevos que pronto veremos y vemos ya aquí se empiezan a complejizar las salidas y las entradas y llegadas hacia Madrid. Esto lo veremos ahora en el nudo sur. ¿Veis? Aquí estamos pasando por estos puentes, por este otro ferrocarril muy importante, ferrocarril que viene de Portugal, aunque ya realmente el ferrocarril de Portugal se ha podido unir ya en Villaverde con el gran tronco de ferrocarriles que ha entrado, la vimos antes, en las lecciones anteriores, y aquí como veis ya estamos girando paralelos al río Manzanares. Y aquí aparece ya limitado, es por un antiguo ferrocarril también, es el límite de esos barrios. Aquí vemos ya el río Manzanares, las casas que se han construido al otro lado del río, y ahí vemos ese rascacielos que está muy bien situado porque marca, es una especie de torre final del Madrid histórico casi, muy cerca ya de la Plaza Legazpi. Aquí vemos este barrio nuevo, también que ha surgido ahí, las casas de enfrente, todas esas nuevas adaptaciones están surgiendo al otro lado del Manzanares y ya enfilamos el Manzanares. Ahí vemos esas torres que iban marcando los puentes que cruzaban el Manzanares después del de Toledo, el puente de la Princesa, el puente de Praga. Y nos avisan del centro comercial que se va a colocar al otro lado del Manzanares. ¿Veis? Aquí ya salimos de este recorrido, en este límite con los barrios. ¿Veis? Aquí ya fijaros cómo ya la M30 se va a meter en túnel y va a ir discurriendo ya para ir al Manzanares, pero totalmente soterrada. Aquí ya estaríamos en ese tramo en que ya nos alejamos de ella y vamos a entrar hacia Plaza Legazpi. Con este rascacielos que realmente es un rascacielos muy interesante, porque tiene una forma curiosa, muy orgánica y donde marca ese punto final del Madrid histórico y es un faro muy bonito para... A veces las torres están colocadas en puntos no muy apropiados, pero en esta sí que es un punto muy singular en que marca, por así decir, el final de esas avenidas de tridentes. Fijaros que ahora vamos a hablar del nudo sur. Aquí vemos soterrado la línea que realmente se ha llevado casi toda la M30. Podríamos decir que la M30 realmente es esta y que aquí ha quedado restos de la M30 que lo que intentan es, por supuesto, ir hacia la carretera, hacia la A4 y también hacia la avenida de Andalucía. Y luego la entrada ya soterrada enseguida en Manzanares. Vamos a ver entonces, como veis, te parece un nudo muy complejo, pero no lo es tanto. Quizás se ha complejizado un poco en los últimos años porque ha tratado de unir con la continuación de la calle Embajadores y ha resuelto otros temas. Fijaros que es un nudo donde realmente es la M30 que gira en esta proa de Madrid, en esta proa sur de Madrid, y que tiene que atender esencialmente a la A4 y luego tiene que atender a la avenida de Andalucía. O sea, esencialmente es un cruce de tres grandes vías. Entonces fijaros cómo es muy sencillo, porque realmente el que viene desde el sur de España, tiene esta conexión con la M30 hacia el norte. Pero como la M30 aquí se ha complejizado mucho porque está marcando ya la separación hacia la A3, se ha desdoblado la M30 realmente en dos. Eso hace que este enlace sea más complejo, porque es un enlace donde ya se dirige el que va hacia la A3 y el que va ya siguiendo futuro hacia la A2. Es decir, que esta unión con la M30 dirección norte está duplicado. Para el que realmente desde del sur quiere enlazar hacia la 1 y la A2, aquí tenemos el enlace, como veis, y enchufa justo un poquito antes de que ya la M30 desaparezca enterrada. Y tenemos estos dos enlaces. Luego está el enlace desde el que viene de la avenida Andalucía, donde, como veis, por aquí enlazaría también con la M30. Pero también tiene esas dos posibilidades. Aquí tenemos el enlace con la M30 y igualmente el que viene desde la M30, que se dirige hacia avenida de Andalucía, pues tiene esta fácil salida. Después tenemos
el que desde la M de la Avenida Andalucía quiere dirigirse hacia la 1 y la A2, donde tenemos este lazo que se une a la salida de la avenida de la A4 hacia la 1 y la A2. Como veis, es un enlace muy sencillo, pero luego tenemos, bueno, ya lo veis aquí, el que desde la M30 se dirige hacia la A4, donde tenemos aquí la conexión y la entrada. ¿Por qué este nudo se complejizó mucho? Se complejizó mucho porque se quiso que desde la continuación de Avenida Embajadores, que es este camino que antes iba tranquilamente, sin cruzar nunca el Manzanares, iba tranquilamente a este borde de la zona de Renfe y de la zona de aparcamientos de autobuses y de la zona que hay en todos estos acantilados de la zona de entrevías, pues se quiso que esta también tuviera conexión no solo con la A3, que aquí lo tenemos, en sus dos versiones, perdón, con la M30, versión A2, versión A3, sino también quisimos que esta avenida de, perdón, aquí tenemos esa conexión, la avenida Embajadores, y también vemos que también hemos querido que desde la M30 se conectase con ese camino de Embajadores. Conexiones que pueden venir muy bien, pero que complejizan mucho el nudo, al igual que el que viene desde la A3, desde la A4, tiene esa posibilidad de unión. Es decir, que fijaros que aquí se ha complejizado por esa conexión. Y después se ha complejizado, aunque no se ve tan claro, porque desde la avenida Embajadores hemos buscado una solución que llevase de manera subterránea a conectarse por aquí, apareciendo por aquí, con la carretera con la A3, con la A4, y también desde la A4 hemos querido poder entrar al corazón de Madrid a través de este túnel que nos conduce no solo a esta avenida, sino también a la avenida Embajadores. Eso es lo que ha hecho que el nudo sea aparentemente más complejo de lo que teníamos aquí. Bueno, aquí tenemos otra que no he comentado, que es bueno, la solución que desde la M30 se dirige hacia, ya veis, hacia la A4 y bueno, y las que hemos visto es decir, que es un nudo aparentemente muy sencillo, pero muy complejizado por esas dobles conexiones con la M30 hacia arriba y también por esos nuevos enlaces. Fijaros cómo era antes. ¿Veis? Aquí donde ya habían desaparecido estas industrias, donde ya se había construido este barrio, pero como veis es el año 2001. Fijaros que el nudo era muy sencillo. Aquí tenemos, como veis, la salida desde la M30, la que marcha hacia la 1 y la A2, según sin soterrar, y la salida hacia la avenida Andalucía y la salida hacia la A4. Fijaros que era un tridente. Del mismo modo teníamos este otro que era la conexión de la avenida Andalucía con la M30, la conexión de la avenida Andalucía con la M30 pero en dirección norte, por así decir, y también la conexión de avenida Andalucía con la que iba a ser la M30 en dirección a A3. Es decir, que era un nudo muy sencillo. Y luego teníamos pues las conexiones desde aquí y hacia Avenida Andalucía. Es decir, que era un nudo, como veis, donde se realizan perfectamente todos los enlaces. Y lo que se ha complejizado ha sido porque esta que, como veis, no tenía enlaces, pues al final tiene enlaces en todas las direcciones, la continuación de camino de Embajadores. Pero como veis, no era un nudo tan complejo como parecía. Y fijaros qué bonitos son estos planos del IGN, donde vemos, este es un plano que se hizo de toda España a finales del siglo XIX, donde como vemos estaba aún la dehesa de Arganzuela, donde luego se instaló el matadero, todos estos vergeles que acompañaban el río. Aquí teníamos la línea de cinturón, de cintura del ferrocarril que iba buscando la unión del Príncipe Pío con Atocha. Y fijaros qué limpia la llegada del ferrocarril. Por un lado el que se marchaba hacia Valencia y por el que se marchaba ya, perdón, el que se iba hacia Zaragoza, el que se iba hacia Alicante. Como veis ya había optado por saltar el Manzanares y pasar al otro lado. Algo que va a ser lo que va a hacer luego la 3, la 4. Y aquí teníamos la carretera de Andalucía que, como veis, se venía de todo este gran tridente que
teníamos aquí tenemos la calle Embajadores, Paseo de Delicias, que no tenían, como veis, no tenían puente para cruzar el río. Aún no estaba construido ninguno de los puentes. Teníamos el puente de Toledo y el puente de Segovia. Y los que querían ir hacia Andalucía cruzaban por el puente de Toledo, podían seguir hacia Toledo y aquí venían los que iban hacia Cádiz, de carretera de Madrid a Cádiz. Fijaros qué diáfano, qué limpio se veía. Y esta es la avenida luego Ciudad de Barcelona, que se dirigía, como veis, hacia la zona toda esta de Vallecas, que como veis estaba todo prácticamente virgen. Ahí tenemos el Retiro. Fijaros qué bonito plano para el que quiera verlo mejor. Aquí tenemos el canal del río Manzanares, un proyecto muy bonito que llegaba hasta hacia Madrid y que luego fue desestimado, que pretendía hacer navegable hasta Lisboa a través del Tajo y luego del canal del Manzanares, hacer navegables los barcos desde el Atlántico hasta Madrid a través de este canal. Y aquí tenéis en el plano ya un poco de los 60, 50, 60, en este plano 25.000, donde vemos como ya todo esto ha sido ya todo ocupado, al igual que Entrevías, como veis ya cómo ha cambiado. Pero fijaros que siguen existiendo esta línea de cintura, sigue existiendo esencialmente las mismas líneas ferroviarias, lo único que se han producido estas líneas que nos van a estorbar muchísimo, que es la línea que iba a la estación de Delicias, esta es antigua, que aquí aún no estaba hecha, la estación de Delicias, que fue la competencia para ir a Portugal con la línea de MZA, que era esta. Y como veis, esto aún había muchas empresas por aquí, pero bueno, como veis ya la proa esta de Madrid, aquí aún queda el Parque Tierno Galván, el que será el futuro Parque Tierno Galván. Y bueno, fijaros que está sin hacer, está la M30, pero está sin hacer la conexión, la salida hacia Andalucía. Está sin hacer la A4, porque esta era la salida hacia Andalucía, que luego la A4, en un dibujo claro de Omotecia, va a pasar a estar por el valle, en vez de estar por esta especie de ladera. Aquí lo vemos más cerca. Fijaros qué bonito todo este Madrid de Alamedas, de Esas, de Arganzuela, el camino del canal, con las esclusas que estaban donde llegaba el Paseo de Delicias, la calle Embajadores, que veis, este es el caminito que en cierta manera se ha mantenido, y los ferrocarriles. Y aquí lo vemos ya un poquito más detallado, donde ya se va a estar definiendo lo que va a ser el futuro Parque Tierno Galván, la estación de Delicias, Atocha, y bueno, fijaros todo lo que va a ser Méndez Álvaro, aún todo vacío con industrias. Muy bien, y ahora vamos a centrarnos ya en nuestra zona edificada. Aquí tenemos el Parque Tierno Galván, fijaros qué dimensiones tan extraordinarias tiene, con el Cinemax, con el planetario, y que es una pena porque está realmente rodeado por la M30 y rodeado por esta vía ferroviaria que lo separa muchísimo de estos barrios, donde solo tiene estas conexiones. Fijaros que si incorporamos a él realmente toda la zona esta de Delicias y estas zonas dotacionales de ocio, pues realmente es un espacio muy, muy hermoso, porque entra hasta el corazón de Madrid y eso es lo bueno, es decir, que a partir de aquí uno puede ya empezar a notar que forma parte de esta zona natural. Fijaros que esta es la entrada, muy monumental, desde los barrios que vamos a estudiar, saltando el ferrocarril, tenemos el planetario, tenemos la zona que acabamos de ver de la entrada, estas pérgolas hacia el borde del parque. Es un parque con una concepción un poco clásica. Tenemos el anfiteatro, el Cinemax y la zona también de las lagunas. Bueno, al final es un parque excepcional y vemos los rascacielos de Méndez Álvaro. Y fijaros, estas son todas las laderas. Ahí vemos toda la zona de Renfe. Y allí vemos las torres que rodean, entre las nuevas torres que rodean Entrevías, la zona de Puente de Vallecas, todo lo que hemos visto en las lecciones anteriores. Bueno, es un parque excepcional, ya lo veis. Y ahí vemos esa preciosa acrópolis de Entrevías, con las laderas y todas las posibilidades, cuando digo Entrevías, un poco perdidas, las posibilidades que tenía esa gran acrópolis final de Madrid.
Pero fijaros que si uno empieza a ver las zonas verdes que realmente flanqueando, rodeando un poco toda esta zona, vemos como hay muchas zonas aquí en la llegada de Pedro Bosch, la zona donde están los cines, toda esta zona de las antiguas naves, en torno al Corte Inglés de Méndez Álvaro, todo el paseo que venía paralelo a la M30, que queda un poco truncado, esta zona aún sin aprovechar de las torres de Méndez Álvaro, que pueden ampliar mucho esa zona verde, comiendo a esa zona que tiene de aparcamiento. Es decir, hay muchísimas posibilidades de pequeñas manchas de zona verde que están sin incorporar a lo que podría ser el parque. Lo mismo podríamos decir aquí, esta zona dotacional, que es una pena que esté aquí, en este punto, este paseo, y luego, por supuesto, zonas que aún no han sabido aprovecharse para haber creado un gran corredor verde, como aquí ya sí que ya se ha creado en Madrid-Río. Es decir, fijaros que son tramos todos desconectados, pero que no se dan cuenta de las enormes posibilidades que tiene unir esta pieza con estas grandes piezas. Supongo que el ayuntamiento ya lo tiene previsto, sus urbanistas, que algún día Madrid pueda tener un paseo verde. A eso se añadiría, fijaros aquí ya hemos incorporado todas esas posibilidades, lo que en su momento estudiamos para Renfe, que era la cubrición, que es perfectamente posible, la cubrición, al igual que cubre Pedro Bosch, la cubrición de toda esta zona de vías hasta llegar a la nueva frente sur de la estación de Atocha, que era la posibilidad de crear un gran parque, una gran cubrición sobre las vías hasta la M30. Y es perfectamente posible. Es decir, que con eso iríamos uniendo grandes zonas verdes en todo este borde sur de Madrid. Y, por supuesto, fijaros qué cerca estamos del Retiro, cómo podríamos llegar por calles semipeatonales hasta esta nueva cubrición del ferrocarril, cómo podríamos llegar aquí al Parque de Roma, a toda esta zona de Televisión Española, y lograr que Madrid tuviera un cinturón verde, que aquí ya se ha logrado, hasta la zona del Campo del Moro, y aquí con el precioso Parque de Tierno Galván. Es decir, que hay muchas posibilidades para que Madrid tuviera unas conexiones peatonales verdes entre su gran Parque del Retiro y sus parques de borde. Supongo que los urbanistas ya lo han intuido, que algún día podrán estas manchas verdes que tiene Madrid cobrar más entidad y unirse. Y ahora vamos a empezar en nuestra zona. Nuestra zona es una zona muy compleja porque, fijaros, hasta aquí llega lo que es el Plan Castro, ese gran urbanista que hizo el plan de los ensanches de Madrid, que llegaría casi hasta la Plaza de la Beata Ana María de Jesús. Pero a partir de ahí, la zona de industrias ha tenido otros planteamientos. Ha seguido perpendicular a la calle Embajadores, algo que no había hecho el Plan Castro, y ha decidido seguir su propia alineación. Como vemos en este ensanche, como vemos también en este otro pequeño ensanche, o como vemos en este pequeño ensanche. Como veis, es una pena, porque son como pequeños reinos de taifas que no han buscado pues una unidad, el haber trazado seguido quizá con el Plan Castro, es decir, haber seguido trazados con estas líneas del ensanche de Madrid. Pero bueno, entiendo que era un punto ya de ruptura, pues porque estaba el matadero, había barrios nuevos, el mercado de frutas y verduras, había industrias que estaban así organizadas. Es decir, que aquí se produjo una ruptura y se siguió el eje de Embajadores, cuando el eje importante era el de Delicias, que era este eje. Como veis, en cierta manera, por ejemplo, Méndez Álvaro sí que siguió uno de los viejos tridentes que salía todo de la plaza de Carlos V, la glorieta de Carlos V, y Méndez Álvaro sí que siguió esos ejes, pero vimos que también allí se rompe un poco por culpa de los ferrocarriles, se rompe el tamaño de las manzanas, se rompe la continuidad. Pero bueno, por lo menos se creó un eje muy poderoso que aquí, en cierta manera, está un poco roto respecto al eje de Delicias. Y eso lo vamos a notar enseguida. Bueno, aquí nos habíamos quedado en la calle Embajadores, donde entrábamos ya hacia la calle Mágica. Y bueno, estamos ya aquí. Este es el primer ensanche. Fijaros que cuando uno ve esto, uno piensa, qué pena, porque este ferrocarril podía haber sido el límite del Madrid construido, y esto podría haber sido una continuación del Parque Tierno Galván. Ya sé que aquí había muchas empresas con muchos derechos edificatorios, con mucho valor de sus solares, pero que se podían haber trasladado a otras zonas de este entorno de Madrid y haber logrado aquí la continuidad del parque. No se hizo y, como veis, se arrimó excesivamente a la M30. Es una pena que aquí hemos estrangulado
todo el verde, el futuro Parque Verde de Madrid. Aquí también con esta dotación no nos damos cuenta de que esto no es una zona verde para este barrio, sino que es para todo Madrid, es la continuidad de zonas verdes. Pero bueno, se ocupó y vamos a ver el barrio que se ocupó. Aquí tenemos estas construcciones, estamos entrando por esa salida y vemos esas dos actuaciones. Y aquí tenemos, fijaros que es una arquitectura muy bonita, muy cuidada, muy bien construida, pero fijaros ya enseguida se nota que no apareció la estrechez de este punto cuando esta es la proa de Madrid. El urbanista que hizo este plan ocupó todo su plano y no se dio cuenta que esto era el borde de Madrid, era la plaza borde de Madrid y no se ha previsto en absoluto. Como veis, hay una falta absoluta de previsión. Fijaros, esta no es una entrada digna de Madrid desde la calle Embajadores. Como veis, no está preparada en absoluto. Allí sí que parece que hay más preparación a partir de cruzar esa barrera, porque realmente era ahí donde se tenía que haber limitado la construcción. Aquí estamos llegando y ahí sí que se intuye más un orden a una escala mayor. Pero aquí, como veis, nada prepara pues esta llegada que hubiese merecido aquí pues una gran plaza, un gran espacio. Es una pena porque se podía, en vez de todas estas pequeñas manzanas, se podía haber hecho quizá una única gran plaza circular que hubiese tenido probablemente la misma edificación. Si uno suma el recorrido de una gran plaza circular, habría tenido probablemente el mismo desarrollo que todas estas pequeñas manzanas y habría sido un gesto generoso para este punto de Madrid, pero no. En fin. Bueno, esto es un poquito lo que hemos visto antes y vamos a tratar esta zona de aquí. Aquí vemos ya en una foto más actual la sucesión. Como veis, hay distintos urbanismos aquí. Por ahí hay manzanas más tradicionales y hoy hay otras grandes manzanas en U que acompañan una avenida de torres. Vuelven a aparecer aquí pequeñas torres y ese es el criterio. Aquí, sin embargo, aparece una única manzana tapada, por así decir, por un lienzo largo. Un urbanismo extraño. Aquí otra manzana escapa del plan y tiene otro criterio. Aquí veis cómo estaba aún sin ocuparse, por supuesto, esto. Fijaros qué oportunidad perdida de haber creado aquí un gran parque. Fijaros que aquí llega el otro gran parque. Qué pena. Como veis, esto es un escollo, pero bueno, no nos vamos a repetir. Y aquí estamos ya. Vamos a empezar a ir por aquí. Desde aquí vamos a ir por este paseo y vamos a dar la vuelta. Vamos a venir por aquí, entraremos por aquí y luego vendremos por este eje para ver estas plazas, estas otras y llegar hasta el final. Esta es esta zona de residencia de ancianos, creo que es el borde. Y aquí aparecen estas grandes manzanas que van formando este barrio. Como veis, es un barrio de ensanche, pequeñito, pero con el problema de vivienda en planta baja que siempre nos parece increíble que los urbanistas admitan que con un edificio de casi hoy 10 plantas aparezca vivienda en planta baja. Fijaros que es una pena porque es un bulevar, pero que no puede tener comercio, no puede tener tiendas. Fijaros qué pena. Esto es inadmisible. ¿Cómo se puede plantear en estas alturas que el edificio no reaccione con locales o aunque sea con porches, con un elemento vacío? Aquí tenemos el borde y ya giramos hacia esta manzana de borde y como veis, bueno, aquí se da la arquitectura de miradores, esa arquitectura en que rehuía las terrazas. Ahora por fortuna hemos vuelto a las terrazas y son las manzanas. Y fijaros, ya estamos en el Boulevard de las Torres. Aquí aparece una serie de torres que son interesantes. Fijaros que es una curiosa porque aparece la gran terraza, que para mí siempre es estupenda, y curiosamente también el mirador. Es un mix de esa tradición de miradores que aparece, como digo, después de la moda de las terrazas. Con la democracia llegó la moda de los miradores, como rehuyendo las terrazas. Pero estas torres pues adoptan las dos soluciones, es un mix. Fijaros que esta es una avenida muy interesante, aunque la pena es que está faltando comercio para que hubiera sido el eje vital del barrio. Aquí vemos las torres y estamos en este eje que veis aquí. Y fijaros, vamos a ir, perdonad, quería que viéramos estas dos manzanas. Fijaros, es como si el criterio hubiera cambiado, como si el arquitecto hubiera organizado diferente el modelo. En vez de manzanas pequeñas con torres, opta por dos grandes manzanas en U y el resultado es excepcional, porque además son viviendas pasantes que dan al bulevar y dan también a las plazas interiores. Fijaros qué estupendo espacio en que con sus miradores pues tienen su espacio de jardín.
Esto sería maravilloso con terrazas, por supuesto. Esta es la parte que dan a estas otras pequeñas manzanas de delante y esta es la otra gran U, que es una solución muy bonita, porque en cuanto estas manzanas se cierran, como tienen una altura excesiva, pues esos patios que quedan, aunque tengan su piscina y sus jardines, pues no son suficientes. Aquí tenemos esta sucesión de manzanas traseras mucho más pequeñas, aunque la arquitectura es buena, ya se ve, pero como veis, esta está más abierta, la otra era más cerrada. Y este es el eje, por así decir, semipeatonal, peatonal, que culmina el barrio, donde tenemos, por un lado, esta es la última manzana de toda esta zona de Madrid que mira ya hacia la M30. Y esta es la otra que ya se prepara para el giro. Bueno, pues hemos visto ya este pequeño barrio y ahora vamos a ver este otro pequeño grupo, donde como veis está este pequeño jardín que ha sido ocupada por esa dotación, la última casa, y que van girando, pero que curiosamente tapan a la manzana que está detrás. ¿Veis? Es extraño este urbanismo, no lo puedo llegar a entender, como siendo la proa de Madrid también en este punto, pues se crean estas calles internas. Bueno, y si seguimos, vamos a avanzar ya hacia la que tenía que haber sido la verdadera frontera de Madrid, que era esta línea de ferrocarril. Veis, aquí es curioso porque aquí aparece ya la avenida Embajadores siguiendo el gran eje. Hay una iglesita, lo cual es muy bonito que sea como un punto singular, aunque como veis no está preparado como una gran plaza y podría serlo porque realmente esta es una de las puertas, la puerta podríamos decir importante de la calle Embajadores, la última puerta de la calle Embajadores antes de salir de Madrid. ¿Veis? Estamos en este punto, es un punto muy singular. Como veis, no está preparado por el tráfico para que lo sea, pero tendría que serlo. Tendría que ser como estas plazas, como Legazpi, y haber pasado, a pesar de tener ferrocarril, haber creado una puerta de Madrid aquí. Aquí tenemos cómo era todo este barrio, ya veis que había industrias colocadas ya en esta geometría y los urbanistas han seguido esa geometría. Vamos a seguir, en vez de seguir aún Embajadores, vamos a ver este borde del barrio por aquí. A un lado tenemos Mercadona, una pieza muy importante, y aquí tenemos una gran manzana en U con un jardín interior. Vamos a seguir. Fijaros, aquí se produce ya una de esas salidas, buscando ya las salidas hacia el sur de Madrid. A mí nunca me gustan estos soterramientos, creo que hacen que lo vimos en O'Donnell, en Francisco Silvela, yo creo que no merecen la pena estos atajos. Fijaros, destrozan las avenidas, impiden que esta, que es una calle de borde de Madrid, tuviera unas grandes aceras, en fin. Y aquí, como veis, viene un frente muy largo, grandes casas con miradores, lo cual siempre detecta la época que son, pero fijaros, es imposible hacer una buena avenida, un buen bulevar con el tren aquí y con este foso aquí. Y llegamos a unas casas mucho más antiguas que tienen la gracia de estos años 60 y la escala. Estas sí que parece que habían entendido que aquí acababa Madrid, por su escala, eran realmente unas torres de muralla, un poco como las de Méndez Álvaro después. Y son torres, fijaros, todo eran terrazas en ellas. Quizás era exagerado que todo fuera terraza, porque ya veis que los vecinos han ocupado muchísima parte de ellas, algunos prácticamente toda la terraza. Pero encanta esta generosidad del gesto de estas grandes casas. Fijaros, aquí queda una intacta aún, aquí otra. Fijaros qué casas con sus grandes terrazas. Es una pena que luego hubiera huecos pequeños, porque estas terrazas con un gran hueco. Pero bueno, eran torres, como veis, con una gran presencia y que marcaban un poco el final de Madrid y lo hacían muy bien. Fijaros que la arquitectura de los 60 y los 70 tiene una generosidad que no encontramos en la arquitectura posterior. Y aquí vamos llegando a un punto muy bonito, donde como vemos se mete ya el ferrocarril bajo el parque de Tierno Galván y aquí aparecen ya las laderas del parque. Fijaros que está pasando el otro ferrocarril y fijaros como aquí realmente podríamos haber cubierto mucho más este túnel, podríamos haberlo continuado hasta el ferrocarril y haber unido, porque fijaros que las laderas dan cota suficiente para haber cubierto este vial, ¿veis? Bueno, aquí se ve el precioso parque. Como veis, tendríamos cota para haber avanzado con la cubrición y haber ampliado, parece que no, pero muchísimo el parque, fijaros. Sería toda esta gran zona en que el parque se ampliaría.
por supuesto, siempre tendremos este ferrocarril. Hemos hablado en otra charla de que este ferrocarril también con el tiempo podría ser soterrado. Es un ferrocarril que une toda la zona de vías de llegada a Madrid con la zona de... Es más bien un ferrocarril casi utilizado para, podríamos decir, casi podría ser como cercanías, ¿no? Pero bueno, es un ferrocarril que antes no existía, es visto los planos antiguos y realmente quizá podría haberse evitado porque se produce la unión antes. Pero bueno, aquí lo tenemos. Y aquí quería mostraros, perdonad, ese túnel que hemos visto va a aparecer aquí. Estos son los túneles que permiten esa conexión que aparecía aquí. Y este otro túnel que entraba en esa calle Embajadores y en la otra calle que hemos visto. Estas son las conexiones que realiza ese túnel. Fijaros que aquí cuando uno entra desde la A4, era lo que os comentaba. ¿Veis cómo se va dividiendo ya en dos tramos en dirección Valencia, pero también en el túnel de Embajadores, que es una conexión directa al corazón de Madrid, que son este túnel que vemos aquí y estos túneles que entran de aquí y que aparecen también aquí. Es decir, que tanto la calle Embajadores como esta van a ser muy afectadas por los túneles. Aquí vemos esas torres que culminaban lo que tenía que haber sido el último parque, el último borde construido de Madrid. Aquí las vemos, más antiguas, y cómo se han construido estos bloques, tapándose unos a otros, y luego viene la propuesta de las manzanas. Y si vamos por el otro lado, para que veáis dónde estamos, nos metemos por aquí, donde está Mercadona, y este paseo, como veis, ha sido truncado, no ha podido llegar por la ambición de ocupar tanto. Es asombroso, hemos tenido tanta ambición en estas nuevas manzanas. Fijaros que podíamos haber dejado que este paseo hubiera continuado, pues no, lo hemos estrangulado chocando contra el ferrocarril. Fijaros qué pena. Todo esto podría haberse mejorado muchísimo. Y aquí tenemos ese choque, la manzana que veíamos, Mercadona, y ya salimos a ese borde, a este borde de aquí, para seguir este recorrido hasta la Plaza Legazpi. Es el borde. Aquí fijaros que tenemos unas posibilidades de un gran jardín, pero hemos hecho una pista y luego ya veis qué pena que no se entienda la planta baja ahí con vida. Fijaros qué pena. Todo esto podría ser una continuación del Madrid-Río, pero no. Aquí tenemos el final, estas construcciones antiguas aún, los restos de manzanas que quedaban aquí. Y aquí ya está entrando la que habíamos visto antes, la que viene desde la M30 y desde la A4. Aquí vemos este nuevo barrio. Como veis, es un barrio de escala muy bonita, con arquitecturas muy, muy interesantes. Bueno, es un barrio muy interesante. Nos da la impresión, lo veremos luego, que aquí hay mejor arquitectura, por ejemplo, que lo que hemos visto en las viviendas de Méndez Álvaro, que son como de más altura y de más coste. Aquí tenemos una gran U en que acaba el barrio, la fundación. Aquí vemos el final de esa U. Funcionan muy bien realmente las U's. Y llegamos ya a la gran torre que habíamos visto antes desde la M30, que marca el límite de esta zona construida de Madrid. Fijaros, una torre muy bonita, varias viviendas por planta, y que marca un hito, es como un faro de esta zona de Madrid. Creo que así como hay torres que a veces uno no encuentra el sentido, a esta sí que lo tiene. Es un faro que marca el comienzo o el final de Madrid. Ya veis que es interesante, sus grandes terrazas. Y aquí ya vamos girando, y aquí tenemos el mercado de frutas y verduras que se va a transformar en una zona administrativa con muchísimos empleos, con lo cual va a hacer que este barrio deje de ser solo residencial y vuelva a tener muchísima actividad, lo cual es muy bueno. Aquí tenemos estas manzanas, fijaros que son interesantes por el juego que hacen siempre en las siluetas. Bueno, la pena es esta falta de consideración de la planta baja. Fijaros qué interesantes edificios donde el arquitecto ha trabajado muchísimo la silueta, y bueno, la escala también es muy bonita porque es una escala bajita. Y bueno, la pena es la planta baja que no hubiera sido aprovechada.
Fijaros, se crean calles muy amenas, muy por la escala, muy bonita, por estos escalonamientos de la cubierta. Y aquí tenemos, ¿veis? Son casas interesantes, muy elegantes. Aquí por fin aparece planta baja con vida. Y bueno, lo que va a ser cuando todo esto sean las oficinas municipales, claro, va a ser un follón de tráfico, de aparcamientos, pero qué bonita esta coronación preciosa. Una casa como muy, muy delicada y que de repente arriba se hace más emocionante. Seguimos, aquí quedan restos de esas antiguas manzanas. Estamos aquí. Y luego queda una manzana suelta, fijaros. Este es el gran mercado que lo veremos en la siguiente charla cuando hablemos ya del puente de Princesa. Fijaros qué grandes árboles, quedan aquí restos de antiguas alamedas, de todo lo que fue la dehesa de Arganzuela y que se han conservado. Aquí tenemos la última manzana que ya nos lleva a la Plaza Legazpi. Aquí fijaros que tenemos grandes aceras, pero sin embargo no hemos continuado esa plantación de árboles, no sabemos por qué. A veces hay algún túnel debajo. Y aquí tenemos esta zona de aparcamiento de autobuses y la Plaza Legazpi, que tiene parada de metro y por lo tanto pasa a ser una puerta de Madrid. Aquí vemos esta última casa que forma este lienzo solitario. Aquí vemos también grandes árboles, restos de esas antiguas alamedas que veíamos en el plano del siglo XIX. Esta preciosa escultura que marca la plaza y bueno, fijaros que es una plaza como aún sin conformar, donde aún la escala va cambiando mucho. Y aquí ya aparece Matadero y bueno, es una zona de un gran futuro para Madrid. Tenemos toda la actuación de Matadero, que la veremos en la siguiente lección, el mercado de frutas y verduras y esta manzana, como veis, que está inacabada y las que siguen aquí. Y ahora vamos a entrar ya, habiendo recorrido este último borde, vamos a entrar ya por la calle Embajadores. Como hemos visto estos bordes y ahora entramos ya por el eje. Fijaros, volvemos a ver ese planito donde estamos. Y aquí acababa el ensanche de Castro. Aquí hay una serie de manzanas al franqueando Matadero que, como veis, son diferentes, no siguen ya la alineación de Castro. Aquí aparece nuestro nuevo ensanche, con otro ensanche diferente que gira aquí, con una serie de manzanas que se adaptan a todos los bordes, pero el eje se ve muy claro. Este es el ensanche con su bulevar, con su zona dotacional, es como una pequeña ciudad. Y fijaros cómo esta realmente casi repite el mismo esquema de un bulevar central, pero en pequeñito, es cosa curiosa. Y aquí tenemos, al igual que a esta le pasa, que tiene aquí manzanas sueltas, pues este tiene todo este barrio suelto. Bueno, aquí teníamos la iglesia, que hemos seguido antes, y entramos ya por la calle Embajadores. Fijaros cómo todo esto podía ser una gran plaza, pero tenemos siempre estos túneles. Y fijaros, es una calle muy bonita. Aquí nos preocupa que el arbolado no ha sido continuado, ¿ves? Se rompe el arbolado, no sé si por la presencia de los túneles o por qué, porque fijaros que estos ya tienen una escala de gran avenida, de gran ciudad. Aquí tenemos estas avenidas de este nuevo barrio. Fijaros que es un barrio de gran escala, mucho más escala que el que acabamos de ver, y con una arquitectura en general muy interesante. Seguimos subiendo. Aquí vuelve a aparecer los otros de los túneles, pero bueno, fijaros, es una arquitectura donde hay ya vida en planta baja, donde tiene este pequeño gesto en las cornisas. Si no fuera por esto, sería una perfecta avenida de entrada a Madrid. Y vemos como hay una ruptura continua del arbolado, cambian las especies. Aquí estamos ya en este otro punto. De nuevo aparece esta otra entrada o salida de los túneles que nos parece que no tienen, la verdad, más que dañan muchísimo la calle Embajadores, quedan estranguladas. A pequeña escala es lo mismo que pasa en Francisco Silvela, en Doctor Esquerdo, que destruyen unas avenidas magníficas de Madrid. Aquí tenemos esta otra calle. Fijaros que son calles bonitas a pesar de la altura. Vamos a seguirla un poco para que veáis cómo es este barrio. ¿Veis? Es una arquitectura que con ese tema de las cornisas, pues es un tema muy bonito. Y tenemos esta zona
Fijaros estas grandes plazas que van envolviendo esa zona de oficinas, en la otra dirección también esto. Creo que es un planeamiento bastante interesante. Y acaba en esta zona donde estaba la Mercedes. Ahí tenemos las torres que habíamos visto antes, estamos en esa cuña del barrio. Estamos en este punto, hemos seguido esta avenida. Luego seguiremos este bulevar. Seguimos por la calle Embajadores. Aquí aparece un edificio muy bonito. Lo quiero mostrar, es un edificio muy interesante. Como veis, con una pequeña zona de oficinas y la dotación del centro de salud. Y como veis, aquí ya se divide en otra, que la que va a buscar la Plaza Legazpi y la que sigue hacia la Plaza Ana de Jesús. Y aquí vamos a ver, en este punto, donde tenemos esa otra avenida muy parecida a la que hemos visto antes, con el centro de salud. Fijaros qué bonita la idea de los cornisas, que la han repetido muchos edificios. No sé si era una ordenanza del que hizo el plan de urbanismo, pero bueno, son casas, como veis, muy elegantes. No son excesivamente altas, quedan muy bonitas. Y de aquí vamos a entrar, ahí vemos eso, vamos a entrar por esta otra zona del barrio, por la Teresa López Valcárcel. Fijaros qué manzana más bonita aquí también, con esta apertura, con este escalonamiento. Y ahí vemos la torre, hemos pasado antes por el borde. Aquí unas casas como más clásicas. Es muy bonita la escala. Ya veis que la pena es que no hay vida en planta baja, pero bueno, son arquitecturas interesantes. Da la impresión que la arquitectura de este barrio es mejor de la que vimos, por ejemplo, en las viviendas de Méndez Álvaro, a pesar de que eran más nuevas y probablemente más caras. Bueno, como veis, es un barrio muy acogedor por su escala y ahí se dirige ya hacia la torre. ¿Veis? Un pequeño barrio. Bueno, vamos a seguir. Tenemos aquí el Paseo del Molino, que lo vamos a seguir un poco hasta la Plaza Legazpi otra vez, donde quedan restos de casas de los años 40, 50, 60 y casas nuevas. No sé por qué aquí no hay arbolado, quizá aquí tenemos una línea de metro o algo, porque algo extraño pasa. Sí que parece que sobran carriles, que estas aceras podrían ser mayores. Fijaros, donde hay arbolado de plátanos, qué bonita avenida se forma. Es una avenida que necesitaría, aunque haya un metro debajo, se pueden plantar árboles de pequeño porte. Bueno, aquí vemos una casa condicionando unas torres, como veis. Aquí son casas ya de los años 40. Esta es la otra acera. Fijaros el comercio que vida da a las plantas bajas. Y llegamos ya a esa manzana que habíamos visto antes, que era solo un lienzo con este gran jardín. Y llegamos ya a la plaza que hemos visto antes, a la Plaza Legazpi. Como veis, toda esta zona tiene muchas posibilidades. Seguimos por la calle Embajadores, volvemos a tener esos malditos túneles. Y esta era la calle del centro de salud, y la vamos a seguir también. Calle de la Antracita. Fijaros qué arquitecturas. Parece que había una ordenanza que hablaba de los áticos, porque hace muy bonito esas grandes cornisas. Esta es la que habíamos visto antes desde el otro lado, estas pequeñas plazas laterales. Seguimos. Fijaros, es un barrio muy bonito, como veis. Aquí vamos llegando y llegamos a esos bloques que eran más altos, que es una pena. Recordáis que en el plano estas manzanas escapaban un poco al planeamiento del ensanche, son excesivamente altas y como veis los espacios que generan dentro pues no son muy estrechos. Fijaros qué pena. Esto no está bien planteado. Esta manzana que como veis parece como si fuera de otro urbanista, porque aquí se ve muy claramente el que pensó este barrio, que es un barrio muy bonito. Fijaros, tiene este bulevar, que ahora lo vamos a ver, tiene estas placitas laterales, peatonales, que van alternándose. Pero aquí, sin embargo, se olvidó todo eso, igual que en esas manzanas, igual que, bueno, esta realmente tenía esa persistencia. Es una pena, no sabemos por qué. Esta no siguió esas alturas, ni siguió, no sabemos si es un refuerzo que ha pasado mucho en Madrid. Quedan zonas libres y se vuelve a construir rompiendo la normativa. Pero veis, es un barrio muy interesante. Fijaros, las casas son bonitas. Seguimos por Embajadores y aquí aparecen ya los bloques que hemos visto, esa gran manzana muy larga, que era ya mucho más antigua, a los años 50. Y veis como el daño que hacen estas salidas.
Aquí ya son árboles grandes, fresnos, parecen ser. Y llegamos ya al bulevar. Fijaros qué pena, porque aquí que llega al bulevar, pues realmente se podría haber tratado la otra acera, pero esto nos lo impide. Espero que algún día podamos suprimir esos túneles. Y bueno, aquí tenemos el bulevar. Fijaros qué parque, ciudad tan fantástica, que además tiene un corazón, que es este gran bulevar. Realmente es un barrio muy bueno. Se nota por el cariño con el que está dibujado, diseñado, y también por la arquitectura, que es, como veis, una arquitectura muy bonita. A pesar de que no hay terrazas, que es lo que a mí me gustaría. Pero bueno, fijaros, son como palacios muy bonitos. Y qué bien les viene esa pérgola final. Ahí tenemos otra pérgola. Me parece muy, muy interesante. Estos que no han... Fijaros, estos también son muy bonitas. Estas dos piezas son más bajitas, pero con ese juego de áticos precioso. Aquí sigue esta gran pieza. Parece un bulevar muy bonito, ¿veis? Son casas muy generosas de huecos, con balcones, y aunque no tengan terrazas, pues da gusto una casa abierta. Aquí otra pieza muy bonita, fijaros qué bonita esta pieza, que más flanquea una U que se abre hacia la zona peatonal. Es decir, ¿qué más podemos pedir? Luz por todos lados. Fijaros, la zona peatonal que conecta con las otras calles que hemos visto. Fantástico, es una arquitectura espléndida. Da gusto encontrarse barrios así, quizá por la escala en que se ha planteado, la generosidad. Y aquí me aparecen, en este final del bulevar, las dotaciones escolares. Escuela infantil, el colegio. Ahí tenemos otra casa que ha vuelto a respetar la idea de los áticos. Fantástica también. Aquí lo tenemos otra vez. Y aquí aparecen esos bloques que eran demasiado altos, que lo hemos visto antes. El colegio. Y si nos venimos aquí, para ver qué tenemos aquí. Pues aquí tenemos la conexión con el Parque Tierno Galván. Fijaros lo que estorba este ferrocarril, que nos ha impedido conectarnos en todo este recorrido hasta llegar a este punto. Y aquí se forma una plaza que, curiosamente, es una plaza que en cierta manera compite con el bulevar, porque ahí tenemos la entrada del metro. ¿Veis? Ahí vemos la entrada al Parque Tierno Galván a través de esta gran rampa. Bueno, no nos podemos quejar de espacio. Ahí vemos las torres de Méndez Álvaro. Fijaros qué espacio tan impresionante, pero que quizá está sobrando un poco, porque está un poco en el borde del barrio y que teníamos ya el bulevar. Bueno, toda esta plaza nace de que debajo está la estación de metro. La estación de metro es importantísima. Tener una parada de metro es como vivir en el centro de Madrid. Pero bueno, ya veis que la arquitectura es muy bonita, muy generosa, con grandes ventanas. Y bueno, fijaros lo importante que es, porque tenemos esta parada de Arganzuela Planetario. Con lo cual, aunque no es una línea directa al corazón de Madrid, es esta línea circular que sigue un poco una imaginaria muralla de Madrid. Aquí no, aquí sigue, como veis, ha seguido desde Manuel Becerra, Diego de León, Said de Baranda, es decir, sigue Francisco Silvela, sigue las rondas de Madrid, aquí salta ya al río, pero nos permite unir con todas las demás líneas, sobre todo desde Legazpi, que podemos ya ir a Sol. Es decir, estamos perfectamente comunicados. Bueno, sigamos por embajadores. Mirad que estos árboles, no sé si son almez. El almez es un árbol muy bonito, originario de la India. Y aquí ya por fin empezamos a tratar la avenida como algo más valioso. Fijaros esos grandes fresnos, que el fresno no es un árbol muy adecuado para avenidas porque es muy anárquico, pero bueno, hay ejemplares muy bonitos aquí. Aquí tenemos otra de las calles que nacen, también muy digna, y enfrente tenemos otra calle que nos lleva hacia Legazpi. Seguimos subiendo, fijaros qué bonita avenida, sobre todo por la vida de los comercios. Y vamos llegando ya hacia el final. Aquí tenemos otra de las calles, porque aquí va a aparecer un gran jardín. Fijaros qué barrio más estupendo es realmente. Pasamos ya y llegamos ya a la última manzana, donde aparece una actuación muy, muy interesante, una actuación anterior a todo este barrio, que hizo una curiosa transición. Bueno, esto parece el almez, y ahí parecen fresnos, acacias. Fijaros, ahí ya estamos llegando a la Plaza Beata
Ana María de Jesús, y tenemos este punto final, donde aquí ya está la plaza, y tenemos este bloque muy interesante, es un bloque muy denso, con patios internos, pero como veis es muy optimista. Aparecen las terrazas y las casitas, a pesar de que tienen muy poquita fachada, ya veis que tienen una habitación y una terraza, y luego pasan al patio, pero forman un bloque muy bonito porque se ha alejado de la avenida y ha creado sus jardines. Mirad qué pieza más bonita. Aquí había una pieza antigua, que era esta, y curiosamente vino un arquitecto que planteaba un urbanismo diferente, no un urbanismo de manzanas que seguía la alineación, sino un urbanismo de bloque del movimiento moderno, pero se pegó al urbanismo antiguo. Es decir, que es curioso porque es un residuo del movimiento moderno diferente a las manzanas ya de la posmodernidad, que son estas. Ya sabéis que en la posmodernidad se volvió, en la democracia, bueno, en todo el mundo pasó, se volvió a la manzana después de rehuir el urbanismo del movimiento moderno de bloques sueltos, de torres en el jardín. Pero aquí ha quedado un residuo muy español, porque es el bloque español de 25 metros de profundidad, con pequeños patios para dormitorios y cocinas, que tiene su pequeño jardín, con lo cual es una actuación muy bonita, porque ha aliviado mucho todo este encuentro de dos urbanismos. Muy bonito. Aquí tenemos un urbanismo, como vemos, del antiguo régimen, un urbanismo de los 60, podríamos decir 70, y el urbanismo ya de la democracia, del posmodernismo. Aquí tenemos esa pieza vista desde detrás y que, bueno, al final tiene mucha densidad, pero es muy optimista, es muy alegre, es muy bonita, y sobre todo tiene ese gran jardín. Y bueno, veis, tiene este gran jardín perfecto, solo le falta la piscina para todos los vecinos. Llegamos ya a la plaza, donde, como vemos, ya es una plaza formalizada, mucho más que la de Legazpi. Esta es la casa que se pegó ese bloque. Y aquí vamos viendo los paseos que van surgiendo, llegando a ella. La continuidad del Embajadores, fijaros qué gran avenida, la que va hacia Santa María de la Cabeza, y las casas que van. Como veis, es una plaza muy, muy bonita, muy bien formalizada. Y aquí la tenemos. Aquí teníamos Embajadores, ahora quizá me he equivocado, era Delicias, Embajadores, y la que nos lleva a Plaza Legazpi. Y bueno, ya hemos acabado este recorrido, y ahora sin más solo unas pequeñas reflexiones. Fijaros, si uno ve los ejes que han marcado este barrio, ve que teníamos este eje que aquí sufre un quiebro, es una pena, eso indica que esto nunca se tenía que haber hecho, esto hubiera sido un eje final. Tenemos la iglesita en ese punto, el centro de salud, el colegio, las escuelas, las dotaciones flanquean perfectamente este eje. Aquí siempre está más pobre, ya veis, rompe con este urbanismo. Aquí tenemos esta ciudad modélica, con este bulevar central, con este jardín de borde, con este otro eje que viene hacia aquí, bueno, y con sus dotaciones, y con el borde hasta el ferrocarril. Es decir, esta es una ciudad modélica. Luego teníamos estas torres que marcaban un poco los puntos finales de esta ciudad. Luego se añadieron este urbanismo, que como veis es diferente, de manzanas más pequeñitas que estas, donde también aparecen manzanas de borde que son un poco distintas y pequeñas zonas verdes. Ya veis que hay urbanismos diferentes que chocan entre sí. Y aparece también este barrio, también, que fijaros cómo que repite el esquema de este barrio, porque fijaros, este tiene un bulevar, este tiene un bulevar. Este también tiene un esquema suplementado por manzanas diferentes, como nos pasaba en este. Y aquí al otro lado también, como vemos, más pobremente representado ese urbanismo. Luego, si vemos las zonas verdes, lo que veíamos antes, las enormes posibilidades si algún día logramos que todo esto se una y que pueda, suprimiendo esta dotación, ampliando el parque. Hay puntos críticos como es este, pero bueno, podríamos llegar a lograrlo. Y aquí tenemos las torres que van un poco puntuándonos ese final de ciudad. El eje con la iglesita, en un punto muy simbólico, y lo que os decía, la aparición de estos bulevares con sus grandes dotaciones, la zona polideportiva, las escuelas, centro de salud, la iglesia. Como vemos, falta comercio, solo tenemos este Mercadona, bueno, y otros pequeños supermercados.
No estamos contando con esto porque realmente está al otro lado del río. Es decir, se ve que hubiera faltado un buen centro de comercio en algún punto del barrio. Y aquí tenemos de nuevo repetidos lo que son los esquemas. Como veis, este tipo de ciudad, las grandes manzanas que lo rodean, lo mismo que pasa aquí, otro tipo de ensanche, con también manzanas que se han adaptado a situaciones diferentes, este bloque tan interesante de los años 60-70 y las dotaciones, en choque con el urbanismo del Plan Castro que llega aquí. Y estas manzanas que responden a otro planteamiento diferente que tratan de acabar de formalizar las grandes rotondas del barrio. También el parque este mercado de verduras podíamos también haberlo manchado en marrón porque forma parte de este intento de formalizar los grandes paseos que aquí venían. Y bueno, si esto lo comparamos con lo que vimos en este borde de Madrid, este Madrid que estaba edificado de las rondas, pues ha tenido ensanches en zonas que eran industriales, como vimos aquí, todo el barrio de Adelfas, con zonas de torres, algunas más afortunadas. Lo mismo pasó en Méndez Álvaro. Aquí aparecieron grandes oficinas, lo cual fue muy bueno porque este barrio tenía muy pocas oficinas. Apareció el gran centro comercial del Corte Inglés, las torres, es decir, este barrio ha sido más enriquecido de usos diferentes. Y este nuestro pues le está faltando, ahora le va a venir muy bien esta zona administrativa porque va a tener mucho empleo y eso va a ser un poco lo que va a completar este barrio que acabamos de ver. Pero en todos ellos, como veis, se siguieron los ejes ampliando este borde de Madrid. Y bueno, nada más. En la próxima lección nos meteremos ya con la zona de Matadero y quizá lleguemos ya hasta el puente de la Princesa y quizá el puente de Praga. Muchas gracias.